Hermanos, busquen por favor segunda epístola a Timoteo. Capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Después de que en los primeros versículos el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de esforzarse como se esfuerzan los soldados, los atletas, los luchadores, los agricultores, los labradores, así como ellos deben de esforzarse, le dice a Timoteo que también los siervos de Dios tienen que ser esforzados. Tenemos que trabajar duro si queremos ver respuestas a nuestro trabajo. Y después dice, después de todo eso, le dice en el 15, 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias te damos, Padre. Enséñanos a usar bien la palabra, aplicarle en nuestras vidas y ayudar a otros, Padre, para que la apliquen también ellos, para que tú recibas una cosecha abundante de este pequeño grupo de creyentes, que seamos obedientes, Padre, a las cosas que tú nos enseñas, que lo que vamos a ver hoy contribuya a eso y que tu nombre reciba toda la gloria. Entenderemos, Padre, si nos ayudas. Por Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo era misionero y le escribe estas palabras a Timoteo, que era pastor. Y Pablo sabía que Timoteo tendría problemas en este asunto de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque al hombre por naturaleza no le gusta la verdad. Más bien es lo contrario. Y al diablo mucho menos. Entonces le dice, si tú vas a predicar la verdad, vas a tener problemas. Pero le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, tú debes de buscar la aprobación de Dios. Es lo que le está dando a entender. Esfuérzate, procura. La palabra procura habla de esfuerzo. Haz todo lo posible, y luego recalca esto con la palabra diligencia. Dice, presentarte a Dios aprobado. No busques la aprobación de los hombres. Busca la aprobación de Dios. Y para eso, dice al final, tienes que usar bien la palabra. Desde un principio del mundo, el diablo se opuso a la verdad, cuestionó la verdad. Le metió dudas a Adán, le metió dudas a Eva, y sabemos lo que ocurrió. Y Pablo le dice esto a Timoteo, porque él sabía que desde ese tiempo ya habían aparecido en escena los falsos maestros. Los falsos maestros conocen la verdad, escuchan la verdad, pero la tergiversan o le agregan cosas o le quitan cosas, y eso sucedió desde el principio. Pero aquí donde le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, está implícita la idea de que Pablo tendría que rendir cuentas a Dios de la verdad que él predicara. No te apartes de la verdad. El diablo hará mucho por apartarte de la verdad. Y eso no solamente a los que predicamos, en realidad a todos los creyentes. Procura presentarte a Dios aprobado. Los falsos maestros, los que tergiversan la verdad, son reprobados
y serán reprobados el día del juicio. Nosotros predicamos el Evangelio y no buscamos la aprobación de los hombres. No queremos que nos feliciten, no queremos que nos alaben, no queremos quedar bien con ellos. Pero puede ser una tentación esa. Muchos sucumben ante esa tentación. Personas, maestros que estudiaron en un seminario bíblico, que supuestamente creían en la verdad, a la mera hora la cambian porque se dan cuenta que la verdad no es popular. Entonces, empiezan a predicar mentiras, no porque no conozcan la verdad, sino porque quieren quedar bien con la gente. Aquí en el versículo 15 dice procura. Esto habla de esfuerzo. Para eso, Timoteo tenía que conocer bien la verdad. Al final dice que usa bien la palabra de verdad. Tienes que conocer la verdad. Para que la puedas predicar, se supone que la debes de entender. Y no basta con que la entiendas, tienes que creerla. Porque los falsos maestros que yo les digo la entendieron, pero no la creyeron. Entonces, el predicador, como Timoteo, tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que predicar y hacerlo todo buscando la aprobación de Dios. El ministerio de la palabra requiere de diligencia, de constancia, de esfuerzo, de sinceridad. Y sin la ayuda de Dios no podemos hacer esto. Son muchas las cosas que se oponen. A nuestra carne le gusta lo fácil, le gusta lo cómodo. Entonces, sentarnos a tratar de estudiar un texto, tratar de conocer una doctrina, de conocer su significado básico y después aplicarlo a los hermanos, eso no es fácil. Dice en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y si no hacemos lo que yo les digo, tendremos que avergonzarnos. Seremos avergonzados. Y no solamente seremos avergonzados delante de los hombres, principalmente delante de Dios. Cristo predicaba la verdad. Pero cuando Cristo predicaba la verdad, los que creían monopolizarla eran los escribas. Ellos creían que entendían bien cuál era la verdad. Entonces, escuchan a Jesús predicar y dicen, no, este está equivocado. Lo que este dice contradice lo que nosotros creemos. Y ustedes saben lo que ocurrió. Los escribas eran intérpretes de la ley, pero eran malos intérpretes. Nosotros tenemos ante nuestros ojos la verdad, pero debemos interpretarla correctamente. Aquí entra la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. ¿Cómo vamos a interpretar un texto? Para poder interpretarlo correctamente, tenemos que sentarnos, tenemos que meditar, reflexionar, orar, buscar la ayuda de Dios, conocer las opiniones de otros, etc. Y todo eso requiere esfuerzo, requiere diligencia. Hay una cierta interpretación bíblica que busca la aprobación de la gente, que busca el aplauso de la gente. Una interpretación que podríamos llamarle humanista. Esta mala interpretación gira alrededor de los intereses de los hombres. Yo voy a predicar lo que le haga sentir bien a la gente. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Pues a esto me voy a atener. Yo quiero suplir las necesidades de la gente. Bien, en un sentido está bien. Pero si para que tú busques los intereses de la gente, vas a pasar por alto los intereses de Dios, te vas a meter en graves problemas. O sea, el interés primario del predicador es atenerse a lo que Dios dice en su palabra. Y si lo que Dios dice en su palabra choca con los intereses de la gente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que escoger. Nosotros los que predicamos
nos preguntamos, ¿de qué voy a predicar el domingo? Es posible que lo que vamos a predicar les sirva a unos, a otros no. Tal vez unos salgan satisfechos, tal vez otros salgan molestos o indiferentes, como si no hubieran escuchado nada. Lo que nosotros queremos es alimentar a la gente, pero no queremos entretenerlos. La palabra de Dios nunca busca entretener a la gente, nunca. Hacerles pasar un rato agradable. Es que dicen unos, pobre gente, toda la semana tienen problemas. Y luego yo les voy a predicar y les voy a meter más problemas. No, no, no. Yo voy a buscar la forma de solucionar los problemas. Entonces, ¿vamos a predicar buscando eso? Entonces no les predicaremos acerca del pecado. Porque si les predicamos acerca del pecado, vamos a multiplicar sus problemas. Si vamos a predicar el Evangelio, no vamos a buscar palabras novedosas, simpáticas, agradables al oído. No les rascaremos el oído. ¿Por qué? Porque eso conduce a los hombres a la impiedad. Vean lo que dice el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que los hombres sean conducidos al pecado, a que se aparten de la verdad. No, lo que nosotros queremos es que la gente deje el pecado. Nosotros queremos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, pero acuérdense ustedes que para que sean buenas noticias, primero tienes que entender que son malas noticias. Las malas noticias del Evangelio son que tú eres pecador. Y eso a la gente no le gusta. Pero ¿cómo te vamos a hablar de las buenas noticias si no quieres entender primero que estás en problemas por causa de tu pecado? Yo les hablé una vez de un muchacho que me estaba diciendo, su esposa iba a una iglesia pentecostal y dice que pues, a él le gustaba la copa y le gustaba la fiesta y le gustaba la aventura. Y su esposa iba a la iglesia, pero él no. Entonces un día la señora invitó al pastor a la casa porque quería que el pastor pues, evangelizara a su marido. Pues, por una parte, era buena la intención de la señora, ¿no? Pero ¿qué creen que hizo el pastor? Le dice, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Dice, arrepiéntete ya. Dice, estás mal. Dice, tú tienes que ver tu pecado. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y me dice, ¿quiere que le diga algo a don Moy? Dice, me dio risa lo que él me decía. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que se arrepienta si no sabe nada de Dios verdadero, ni de la ley de Dios? No le podemos hablar del arrepentimiento a una persona que no entiende ni siquiera lo más básico acerca del pecado. No se puede. Y si lo hacemos, lo único que lograremos será que la gente se burle de nosotros. Los falsos maestros mezclan verdades con mentiras. El problema de los falsos maestros no es tanto lo que dicen. El problema es lo que no dicen, lo que ocultan. Y ocultan lo que hace sentir mal a la gente. Porque eso no lo quieren ellos. ¿Entienden ustedes en dónde está la falsedad? Entonces, les hacen creer que son salvos cuando no lo son. Y Pablo compara esa clase de enseñanzas a la gangrena. Vean lo que dice el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué es lo que hace la gangrena? Vean, la gangrena empieza siendo algo pequeñito, que va creciendo, que llega el momento en que te destruye, te mata. Así son las falsas doctrinas. Son cosas tan pequeñitas que aparentemente no se notan, pero que terminan matando a la gente. Entonces, tenemos que identificar el error, tenemos que conocer la verdad, tenemos que discernir entre la verdad y el error, y tenemos que discernir también a los maestros del error, tenemos que identificarlos. De ellos eran Himeneo y Fileto,
vean, lo dice en el 17 y dice en el 18, que se desviaron de la verdad, vean, la conocieron, pero no les gustó. Y dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero vean, ellos conocieron la verdad. Porque muchos que conocen la verdad se apartan de ella porque no les gusta. Entonces ellos hacen que tergiversen la verdad para que les guste a los demás. Para no comprometerse, para no tener problemas con los demás, para ganarse la simpatía, la alabanza de los demás. Y lo que hacen estas personas es que ellos se apartan de la verdad, ellos mismos se conducen a la perdición y hacen que todos sus oyentes se vayan por el mismo camino. Vean lo que dice en el 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ese es el problema. No solamente ellos son perjudicados, sino otros también. ¿Crees tú en la verdad? ¿Has abrazado la verdad? ¿Predicas la verdad? No te apartes de ella. Lo que tienes que apartarte es del pecado. Porque los que se apartan de la verdad, se apartan de la verdad porque no quieren apartarse del pecado. Y si tú te apartas del pecado, tú podrás ayudar a otros a hacer lo mismo, porque ¿con qué cara les vas a decir a los demás que huyan del peligro, que se aparten del pecado, si tú mismo no lo has hecho? Aquí mismo, en 2 de Timoteo, vean el capítulo 2 y vean el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Se acuerdan del significado de esta palabra considera? Quiere decir reflexiona, medita, analiza. Timoteo había conocido la verdad de labios del apóstol Pablo. Entonces, tenía que considerar lo que había oído, lo que había recibido, y tenía que ser fiel a la verdad. Y esto se aplica a todos los creyentes, obviamente, pero con más razón a los que predicamos, a los que enseñamos a otros. Y esto, repito, ya lo dije, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere diligencia. Y también les dije que nuestra carne es amiga de lo fácil y de lo cómodo. Pero también vimos que en los primeros versículos del capítulo 2 habla de los soldados, de los luchadores y de los agricultores. Estos no la tienen nada fácil. Aquí habla de puro trabajo pesado. Pero si ellos quieren recibir recompensa de su labor, tienen que ser esforzados. Un soldado no puede ser cobarde. No, un soldado tiene que ir hacia adelante, aunque las balas le pasen cerca de las orejas. Y estás sudando en medio del sol, estás trabajando a mediodía, pues ni modo, te pagan, eres agricultor, tienes que trabajar. Aunque estés sudando, tienes que seguir adelante. Aunque te sientas cansado, tienes que seguir adelante. Y los luchadores igual. La lucha grecorromana no es algo sencillo. El enemigo trata de derribarte. Y es lo que hace el diablo con todos los creyentes. Trata de derribarnos. Y a veces podemos llegar al punto del desánimo. Pero si somos esforzados, veremos el fruto de nuestra labor. Acuérdense ustedes, hermanos, que nosotros no podemos salvar a nadie. El único que salva es Cristo. Pero de todas maneras, debemos poner nuestra parte y pensar que la salvación de los que nos rodean depende de nosotros. Tenemos que hablar, tenemos que decir la verdad. No les va a gustar, pero ni modo. Se van a ofender, a lo mejor nos dejan de hablar, pero ni modo, tenemos que hablar. Nosotros no buscamos alabanza para nosotros, ganar la simpatía de los demás. Nosotros queremos que vean su pecado y que miren a Cristo el Salvador, el único que les puede ayudar. No vamos a decir como algunos que Cristo te ama. No vamos a empezar de esa manera. No, evangelizar es trabajo pesado. Dicen los hipercalvinistas que no es necesario estudiar tanto, orar tanto, testificar tanto, si de todas maneras Dios va a salvar a los que Él quiera. Los hipercalvinistas creen en la soberanía de Dios.
pero no creen en la responsabilidad humana. Nosotros creemos en ambas cosas porque ambas cosas están en las Escrituras. Entonces, si ellos no estudian, o no oran, o no testifican, no se sienten mal. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es leer, es orar, es entender lo que estamos leyendo. Debemos esforzarnos en esto y que Dios haga lo que quiera. Si Dios quiere salvar a muchos, puede hacerlo si quiere. Si va a salvar a pocos, lo que Él quiera. Pero que nosotros estemos cumpliendo con nuestro deber. Pero esto de estudiar y de considerar y de entender no es fácil. Durante años nos gustaba lo superficial, lo ligerito, lo fácil. Leer 10 minutos, leer 15 minutos, leer 5, 10, 15 minutos. O sea, lo básico, como para que no se sienta mal, para no sentirnos mal de nuestra conciencia. Pero si vamos a predicar, no podemos conformarnos con eso. O sea, si vamos a predicar, ya no solamente somos responsables de nuestra propia vida espiritual, sino de la de los que nos van a escuchar. Entonces nuestra responsabilidad aumenta. Cualquier responsabilidad en la vida cristiana no es fácil. Para empezar con la oración, orar no es fácil. Sí, si tú vas a terminar la noche, Dios mío, te doy gracias por todo, gracias porque me libraste de peligros, perdóname todos mis pecados, amén, y te acuestas, bueno, pues ya oraste según tú, pero realmente eso es orar. En ocasiones tal vez se valga, pero no podemos hacer eso como un sistema. Esta palabra que dice el versículo 7, considera, refuta el misticismo. Vean, los místicos, los promotores del misticismo, se dejan guiar por sus sentimientos. Si sienten ganas de hacer algo, lo van a hacer. Pero ellos no ven el asunto como una obligación. Yo conocí uno de esos místicos, era pentecostal, y yo le pregunté en una ocasión que cómo le hacía para escoger un texto para predicar. ¿Y saben qué creen que me dijo? No, dice, yo no me meto en problemas, dice. Yo abro la Biblia, dice, y el texto, ahí donde pongo mi dedo, ahí se predico sobre ese texto, dice. Dios me ilumina. No, le digo, ¿cómo? Los místicos dicen lo que sienten que es correcto. Se dejan guiar por sus sentimientos. Y aquí está relacionado también el subjetivismo. O sea, el subjetivismo dice, yo siento que este versículo dice tal cosa. No. Este versículo no dice lo que tú sientes que dice. El versículo dice lo que Dios dice que dice. Tú debes investigar qué es lo que Dios quiere decir en ese versículo. No es lo que tú sientas. En otras palabras, el entendimiento de un texto no tiene nada que ver con los sentimientos. Debemos ser objetivos. Debemos penetrar en el texto y descubrir cuál es su significado exacto. De otra manera, entonces, ni estamos considerando, y si predicamos, lo que vamos a hacer es un mal, pretendiendo hacer un bien. Y esas personas místicas y subjetivistas son de los que dicen, Dios me reveló. Ellos no entienden que las revelaciones ya se acabaron. ¿Quieres entender algo? Siéntate y estudia. Nada de que Dios te reveló. La Biblia dice lo que dice, no lo que nosotros sentimos que dice. Dios nos ha dado una mente y tenemos que usarla, y tenemos que usarla para su gloria. Pero vean, para esto necesitamos una mente disciplinada, lo cual en muchos de los casos de algunos de nosotros no es nada fácil. Hay personas que difícilmente se concentran en la lectura. Personas que se aburren de leer o que leen solamente si tienen ganas, como los que les menciono. Y por lo mismo no son disciplinados en nada. Una persona que no es disciplinada en nada, no va a ser disciplinada en eso tampoco. Y estas personas se sienten estancadas porque están estancadas.
Necesitamos una mente disciplinada, necesitamos también una mente sobria, equilibrada, balanceada. La mente debe de controlar las emociones. Voy a orar no porque tenga ganas. Voy a leer y estudiar no porque tenga ganas. Es que tengo que hacerlo. La mente debe de controlar las emociones. La mente debe de controlar los pensamientos. Ustedes saben que tanto al orar como al leer la mente divaga. En lugar de estar pensando en lo que tenemos enfrente, la mente está pensando en esto y en aquello otro. Y no podemos concentrarnos en lo principal, que lo que tenemos ahí. Si persistimos en eso, ¿a dónde iremos a parar? Entonces no haremos lo que sintamos. No buscaremos lo fácil y lo cómodo. Necesitamos una mente alerta, una mente vigilante, una mente despierta. Si nos hemos comprometido a hacer algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a ser disciplinados. Porque si hacemos la resolución de estudiar y luego no estudiamos, si le prometimos algo a Dios y luego no se lo cumplimos, nos vamos a meter en problemas. Necesitamos también una mente ordenada. Porque como les digo, puede haber muchos distractores. Los pensamientos necios rondan cerca. Luego de repente se nos meten en la cabeza fantasías, sueños necios. Ay, que si yo fuera tal lado, ay, que si yo comprara, ay, que si yo tuviera tanto dinero, ay, que si yo conociera a fulano. En lugar de estar pensando en lo que tenemos que pensar. Necesitamos una mente que razone, una mente que calcule. Considerar cuesta. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Para eso necesitamos ser avivados. Y ustedes saben cómo es que somos avivados. Tenemos que acercarnos a la lumbre. El Espíritu Santo es como fuego para el que se acerca. El Espíritu Santo consumirá tu escoria, te ayudará a concentrarte en lo que tienes que concentrarte, te iluminará para que entiendas. Necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos sabiduría espiritual para aplicar lo que ya sabemos en las situaciones concretas de la vida. No ser nada más oidores, sino que pongamos en práctica lo que creemos o lo que decimos creer. Porque si predicamos y esperamos que otros hagan lo que creemos que tienen que hacer, pero nosotros no lo hacemos, pues estamos en problemas. Necesitamos entender bien lo que tenemos enfrente. Y si lo entendemos, estaremos más cerca de hacerlo que el que no lo entiende. ¿Cómo harás algo que tú no entiendes? No se puede. Ahora, si entendemos la verdad, si la abrazamos y si la enseñamos a otros, ¿saben qué va a pasar? Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque como les dije, al hombre por naturaleza no le gusta la verdad. ¿A qué se debe que el apóstol Pablo sufrió tanto? Persecuciones, encarcelamientos, ¿cómo se llaman? Que le pegaban en la espalda, ¿cómo se le llama esto? Los azotes. ¿Por qué sufrió tanto? Por ser fiel a la verdad, por predicarla. Los hipócritas no sufren así. Pero ¿se imaginan las coronas que tiene ahora el apóstol Pablo? Si nosotros sufrimos por ser fieles a la verdad, eso probará nuestros motivos. Los falsos maestros dicen, si predico la verdad, la gente se va. Si predico la verdad, ya no va a haber ofrendas, ya no va a haber diezmos. Entonces mi iglesia, en lugar de crecer, va a disminuir y yo no quiero eso. Entonces, prefieren ocultar la verdad y quedar mal con Dios que quedar mal con la gente. Prefieren quedar mal con Dios. Y vean, si nosotros no predicamos, de todos modos tenemos que evangelizar. Todos los creyentes debemos hacerlo. Ese no es el deber de unos cuantos. No, eso tenemos que hacerlo todos. Pero vean una cosa, dice John Owen en uno de sus libros que buscar amigos puede ser una tentación para el creyente. O sea, querer que los demás nos amen, ganar la simpatía de los demás.
nosotros como creyentes tenemos la obligación de demostrarles nuestro amor a los que nos rodean. ¿Cómo es que les demostramos nuestro amor a los hijos, a los vecinos, a los parientes, a los conocidos? ¿Regalándoles dinero? ¿Regalándoles despensas? No. La más alta forma de amor es hablarles del Evangelio. ¿Amas tú a un pariente? Háblele del Evangelio. No, pero es que si le hablo, del Evangelio me va a dejar de hablar. Y me va a retirar su amistad, me va a ver como un retrógrada, como un fanático, como un tonto, como un ignorante. Mejor no le digo nada. Entonces, ¿prefieres tener problemas con Dios que con este pariente? Nosotros los creyentes somos sensibles, no queremos tener enemigos, no queremos tener amigos, quisiéramos llevarnos bien con todos. Vean Primera de Pedro, en el capítulo 3. Finalmente, 3:8, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bien, tenemos que ser amigables. Ser amigables es demostrarles nuestro amor a los demás. Y aquí dice que esto se aplica a todos. Y dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta palabra bendiciendo quiere decir que no debemos decir cosas malas de los demás, sino cosas buenas. Pero si nos topamos con un falso maestro, o con un pariente que está en una religión falsa, o con un pariente que simplemente es inconverso, entonces vamos a decirle cosas buenas y no malas, o que él crea que son malas, para que no se ofenda. Entonces, ¿cómo le hablaríamos del Evangelio? Nuestros parientes, nuestros amigos, necesitan nuestra amistad. ¿Pero cómo se la demostramos? Pues hablándoles del Evangelio. Porque si les ocultamos la verdad, entonces, ¿cuál es el amor? Si ustedes tienen un pariente carismático, le van a decir, no, pues ahí la llevas. Pues sí, pues allá nos vemos en el cielo. Si tú sabes que le estás mintiendo. O imagínense ustedes un hijo joven que llega a ser convertido, que su papá es de una religión falsa. No, pero si le hablo a mi papá del Evangelio, se va a enojar conmigo. A lo mejor me deja de hablar, a lo mejor me quita del testamento, ya no me deja la herencia. Mejor no le digo nada para que no se enoje. Pero ¿cómo? Si tú dices ser creyentes, tienes que hablarle. ¿Cómo le vamos a ocultar a los demás la verdad para que no se enoje? No queremos que se enojen. Les decimos la verdad porque queremos su bien. Pero si se enojan, pues ¿qué podemos hacer? Si nosotros creemos que la verdad es la verdad, tenemos que hablar de ella. Hermanos, nos duele que estemos rodeados de personas que van rumbo al infierno, que al no tener a Cristo, al no creer en Cristo, van rumbo al infierno. Hay un versículo en Eclesiastés que dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Habla de echar nuestro pan sobre las aguas, habla de evangelizar. Y se reparte a 7, esfuérzate a lo máximo. Dice, y aún a 8, más allá de tus fuerzas. Porque ni idea tienes del mal que vendrá sobre la tierra. Si nosotros de veras creyéramos que nuestros parientes, nuestros vecinos, van a terminar en el infierno, que pudiéramos verlos sufriendo en el infierno, no, y que iríamos corriendo a hablarles del Evangelio.
Y luego habla más adelante de que no sabemos cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada. Cuando nosotros evangelizamos, es posible que una persona sea tocada con un solo texto y que desde ese momento que una persona escucha el texto, Dios empieza a trabajar en él. Dios puede empezar a trabajar en una persona a través de un solo texto. ¿Cómo se forman los huesos en el feto? Bueno, pues los huesos de un pequeño feto, pues, ¿cómo serán? Más delgaditos que un cabello. Pero cómo van engruesando después hasta que ya los huesos se van formando bien, y los músculos, y los tendones. No sabemos cómo es que Dios empieza a obrar en las personas que conocen la verdad. Tenemos que hablar de ella. Si evangelizamos, nos exponemos a que la gente hable mal de nosotros, a que nos vean como tontos, como necios. Pero si no evangelizamos, no vamos a tener problemas con la gente, pero sí con Dios. Tenemos que considerar, hermano, cuán grande evangelio tenemos, cuán grande Salvador tenemos, y ellos no lo tienen. Y además está escrito que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Dios hace que aún las piedras hablen. Esos son los testigos de Jehová. Son piedras andantes, andan hablando, pero andan hablando de lo que no saben. Ustedes saben por qué, a fin de cuentas, mataron a Cristo. Si Cristo hubiera hecho puros milagros, si Cristo hubiera sanado a todos los enfermos, nadie hubiera dicho nada en contra de él. ¿Por qué lo mataron? Porque les decía la verdad. El problema no estaba con los milagros, el problema estaba con la verdad que él enseñaba. Nosotros no queremos tener problemas con nadie, mucho menos con Dios. Hay padres que les inculcan a sus hijos cosas buenas, que les dicen, pórtate bien. Si ustedes les inculcan eso a sus hijos, no habrá obstáculos con eso. Los hijos no toman a mal que se les diga, pórtate bien, hijo. Hijo, respeta a tus mayores. Tienes que ser respetuoso con tu maestro. Pide las cosas por favor. Si te dan algo, tienes que dar las gracias. Ningún hijo está en contra de eso. Pero, ¿ese es el objetivo de los padres cristianos? Decirles a nuestros hijos que tienen que sacar buenas calificaciones, que deben ser respetuosos, que no tomen lo ajeno de la escuela. ¿Ustedes se conforman con eso? No. Lo que queremos es que sean salvos. Pero si les decimos del Evangelio que ellos necesitan a Cristo, entonces va a haber problemas. Lo que ellos necesitan es el Evangelio. El objetivo de los padres cristianos no es el de ser moralistas, que nuestros hijos se porten bien simplemente. Lo que queremos es que ellos sean salvos. Ellos necesitan el Evangelio, igual que nosotros. ¿O qué? ¿Por ser creyentes ya no lo necesitamos? No, lo necesitamos todos. Todo el mundo necesita el Evangelio. Desgraciadamente no todo el mundo lo quiere. Entonces considera la condición de tus hijos. No te conformes con que leen la Biblia, no te conformas con que vengan al culto. Diles que ellos tienen que ser salvos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la verdad, no la cambies. No trates de hacerla simpática para que la gente no se vaya a ofender. Porque si la verdad no los salva, nada los va a salvar. Diles la verdad. No la perviertas, no la distorsiones, no la adulteres. Diles la verdad. La versión 60 dice así, que usa bien la palabra de verdad. ¿Saben cómo dice la versión antigua? Que traza bien. Trazar la verdad habla de trazar una línea recta para que la gente no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. Tienes que ir por el centro.
Porque si no le señalas un camino recto, la gente se va a desviar. Nosotros no queremos eso. No queremos que la gente se desvíe. Nosotros queremos que la gente sea salva, que ponga sus ojos en Cristo y que se vayan por el camino derechito hasta toparse con Él. ¿Qué es lo que queremos? No la gloria de nosotros. Queremos la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hacen las doctrinas falsas? Hacen creer a la gente, los maestros falsos, hacen creer a la gente que está bien cuando no está bien. Le hacen creer a la gente que porque ya no fuman, porque ya no se drogan, que porque ya dan una ofrenda, ya dan un diezmo, ya están bien con Dios. Ese es el problema terrible de los falsos maestros, de las religiones falsas. Pero ellos no buscan la gloria de Dios con eso. Ellos están buscando con eso que la gente se porte bien. El hecho de que vayan al culto, de que den una ofrenda, den un diezmo, eso significa que se están portando bien, según ellos sí, pero no según Dios. Lo que nosotros queremos es que los pecadores vengan a Cristo, que se arrepientan, que vean su pecado, que dejen su pecado, que se sometan a Cristo, y no podemos estar contentos con menos que eso. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Has obedecido a Cristo realmente? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Porque si no lo haces, tú estás en peligro. Si ustedes vienen aquí, no les vamos a decir que son buenos porque vienen. Una persona es buena porque viene al culto. Si ustedes vienen porque quieren que les digamos que ustedes son excelentes personas, no les vamos a decir eso. En este mundo no hay nadie que sea una excelente persona. El único excelente es Cristo. Pon tus ojos en Él. No les vamos a decir a ustedes que si dan una ofrenda, Dios les va a multiplicar su dinero. Tampoco les vamos a decir que si vienen a Cristo sus problemas se acabarán, porque no se van a acabar, al contrario, van a tener más. Pero sí les vamos a decir que ustedes son pecadores, de los pies a la cabeza. ¿Crees que estás mal? Estás peor de lo que tú piensas. Pero déjame decirte, si tú vienes a Cristo, si tú te arrepientes, si tú reconoces tu pecado, Dios te perdonará. Y estas sí que son buenas noticias. Esto es usar bien la palabra de verdad. Eres pecador, pero hay solución para tu pecado. La solución está en Cristo. Él es el redentor de los pecadores. Él es el que pagó el rescate. Tú no puedes pagar por tu pecado. La gran deuda nadie la puede pagar. Carlos Slim no podrá pagar la gran deuda de su pecado el día final. El único que pagó por nuestros pecados es Él. Él es el que vino a deshacer el pecado. Contra el pecado tú no puedes, nadie puede. Contra el pecado nadie puede. Pero si tú vienes a Cristo, entenderás que Él pagó por ti. Pero si no vienes a Cristo, si no quieres confiar en Él, tú tendrás que pagar. Y nunca acabarás de pagar, nunca. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a buscar tu gloria cuando prediquemos, cuando evangelicemos. Y líbranos de buscar quedar bien con la gente. Les daremos su abrazo de Navidad. Pero Dios, que entiendan que sin Cristo no puede haber una feliz Navidad para nadie. Que entiendan, Padre, que te necesitan a ti. No es baile, no es la piñata, no es el árbol de Navidad. Lo que ellos necesitan es a Cristo, pero no lo entienden. Ayúdanos a hablar, Padre. Y si los demás se enojan con nosotros, eso no lo podemos remediar nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.